Ya hay Guardia Nacional con cuasimando militar. Y la próxima que viene en este endurecimiento de la política de seguridad que ha propuesto el gobierno y que aprueba Morena es una reforma que va a hacer que muchos delitos más, no sabemos si 3, como propone diputados, o 9, como propone el Senado, tengan eso que llamamos prisión preventiva oficiosa. Hoy platiqué con Alan García Campos de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos y con Mariana Niembro del colectivo Justicia Sin Pretextos sobre cómo va esta discusión y de qué se trata esto de que ahora más delitos vayan a la cárcel sin ninguna posibilidad de fianza. Mira, desde la oficina estamos muy conscientes de los retos en materia de seguridad y violencia que enfrenta el Estado mexicano, pero nos parece fundamental que estos grandes y enormes desafíos se enfrenten con las ramas del derecho y del respeto a los derechos humanos. ¿Qué ocurre con la prisión preventiva oficiosa que automatiza la respuesta de tal forma que cualquier persona a la que se le imputen, cuidado, uno de los 9 delitos hoy previstos, ¿no?, que se pretenden adicionar. No son solo 3, nada más quiero aclarar. Cuidado con eso, ahí hay que tener una precisión. El Senado aprobó una extensión de 9 delitos. La Comisión de Puntos Constitucionales de Cámara de Diputados elimina 6 de esos 9 y, digamos, lo deja en 3. Es decir, lo que mañana se discute en el Pleno, hoy hubo primera lectura, es ese dictamen solo de 3. Exacto. Pero eso tendrá que regresar al Senado. Sí. Eventualmente, okay. digamos, si el Pleno de la Cámara de Diputados se queda con lo que se apuntala en el dictamen aprobado por la Comisión, en efecto tendría que regresar al Senado de la República. Pero esta figura en realidad no tendría que existir y mucho menos extenderse, ¿no? Es una figura que subsidia la incompetencia, la ineficacia, ¿no?, y sobre todo endosa a la ciudadanía, ¿no?, y cualquier persona podría caer, ahora sí que dicho de manera literal, presa de los tentáculos de esta figura, ¿no?, a partir de una acusación que se formule sobre la base de determinadas conductas que el propio artículo 19 contempla y que ahora pretenden ampliarse. Corrupción, robo de hidrocarburos y delitos electorales. Sin ningún detalle, ¿no? Corrupción. Es decir, sí, yo sobornando a un policía, según como quede el Código Penal, a lo mejor me voy. ¿No? Yo robándome 3 litros de gasolina si se me olvida pagar en la gasolinera. Robo de hidrocarburos. Ya lo vimos con la Guardia. Fueron grandes discusiones, audiencias, nada. Más o menos así fue el mismo proceso, ¿no? Ya traían la decisión, ¿no? Digamos, grandes discusiones, pues tampoco, ¿no? Sí, bueno, o sea, creo que están diciendo audiencias. Exacto, que son procesos de parlamento abierto. Pues en realidad nada, el colectivo Justicia Sin Pretextos y los expertos y quienes hemos estado, ¿no?, como revisando que no haya contrarreformas a la gran reforma penal de 2008, lo que queremos es que se fortalezca el sistema penal y no que haya retrocesos. Todas estas personas que estamos dando seguimiento, pues vimos desde que entraron diversas iniciativas, y hay que decirlo, de todos los partidos en el Senado de la República, notamos esto, pero la verdad es que son oídos sordos, ¿no? En Senado fue fast track, se pasa a diputados y en la Comisión de Puntos Constitucionales, ¿no?, pues sí pudimos tener como acercamiento con varias diputadas y diputados para que vieran esto. No sabemos, se restringen, como dice Alan, si hay un cambio de la minuta para estos 3 delitos, pero el punto es que siguen sin entender el fondo, vaya, ¿no? O sea, esto no va a terminar con la impunidad. La impunidad se resuelve en otro lado. Entendemos que obviamente el discurso punitivo vende mucho y es muy atractivo, pero esto socava y termina con la presunción de inocencia, el debido proceso y además vamos a requerir una cantidad enorme de recursos públicos, pues, para violar derechos, ¿no? Y para violar justamente ese debido proceso. ¿Quién está en las cárceles hoy? Los pobres. Los que no pueden pagar una fianza. Los no sentenciados. Y en un número muy significativo, Carlos. O sea, cerca del 40% de las personas privadas de la libertad hoy en México es porque están enfrentando un proceso. Esto es, personas que no han sido vencidas en su inocencia. De tal suerte que fundamentalmente las y los destinatarios, digamos, de esta medida punitiva que desnaturaliza a la prisión preventiva, porque es importante decir, la prisión preventiva no es una figura vedada por el derecho internacional. Incluso hoy, estos delitos podrían ser merecedores de prisión preventiva. Es una decisión del juez. La crítica... Según exacto, lo que aporta el Ministerio Público. Por supuesto, lo que ocurre con la prisión preventiva oficiosa es que expropia esa función judicial
y por consiguiente cancela la capacidad de control de la autoridad judicial sobre el comportamiento del Ministerio Público. Es de ese tamaño, ¿no? Convirtiéndose pues no solamente en una transgresión, como ya bien decía Mariana, a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la defensa judicial y a la supervisión judicial, ¿no? De eso estamos hablando. Este cambio es constitucional. Este cambio todavía, creo que todos sabemos que va a pasar mañana. Es muy triste, pero creo que todos sabemos que va a pasar mañana. Esperemos pero que no. todavía tiene que ir al Senado, ¿no? Tendría que regresar al Senado, sí. Exacto, tendría que porque es diferente el dictamen, ¿no? Porque modificaron lo aprobado por el Senado. Ya habría que ver cuál es la respuesta del Senado. Ojalá el Senado no se empecine, digamos, en mantener esos 9 delitos. Explicabas antes de que iniciáramos que todavía hay 90 días para aclarar cuando dicen corrupción qué quiere decir y que no sea o que no sea un soborno a un policía, para aclarar que es robo de hidrocarburos y que no sea, oye, no pagué en la gasolinera, llegué en una moto, me fui corriendo y no pagué, para que, ¿no? Para que esos delitos, ¿no? Para que no sean eso. Son 90 días entonces. Pues el transitorio de esta minuta, o de esta minuta modificada por la Cámara de Diputados, da 90 días para hacer la homologación, más bien, como para hacer los cambios y que este cambio en el artículo 19 se vea reflejado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el fondo es que la discusión está en que casi somos, ¿no? Quienes estamos en contra de esta reforma al 19, apoyamos el huachicoleo, ¿no? Por ejemplo. O sea, si estás en contra de esto y en realidad la autoridad ya cuenta con las herramientas para perseguirlo. Hay que decirlo. Y para meterlos a la cárcel desde que los agarran, si hacen bien su trabajo y se lo argumentan al juez, y entonces el juez decide, este señor, por supuesto, lo voy a dejar ahí.